En el estudio del álgebra e incluso en otros campos más avanzados de las matemáticas, como por ejemplo la trigonometría y el cálculo, es común que encontremos ecuaciones como estas, llamadas ecuaciones polinomiales con una incógnita. Observamos que en todas aparece la variable x, que constituye la incógnita en cada una de estas ecuaciones. Vamos a ver entonces cómo la factorización se convierte en una herramienta efectiva para solucionar este tipo de ecuaciones. El procedimiento que se utiliza para resolver este tipo de ecuaciones podemos resumirlo en los siguientes pasos. Primero, trasladar los términos del lado derecho al lado izquierdo, de modo que tengamos una expresión de la forma p de x igual a 0. Segundo, factorizar completamente el polinomio p de x, utilizando para ello los casos principales y especiales de factorización que ya estudiamos. Tercero, aplicar el teorema del factor nulo, que vamos a llamar en adelante TFN por sus iniciales. Este teorema dice que si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. Esto quiere decir que si al factorizar p de x obtenemos dos factores, dos expresiones a de x por b de x, expresiones sencillas en términos de x, y todo esto se encuentra igualado a 0, tal como el modelo que se propone, entonces el teorema del factor nulo nos dice que cada una de esas expresiones tiene la misma oportunidad de ser 0. Entonces decimos a de x es igual a 0 o b de x es igual a 0. Ahora, si al factorizar el polinomio p de x obtenemos tres factores, por ejemplo a de x por b de x por c de x, y todo esto se encuentra igualado a 0, entonces el teorema del factor nulo nos autoriza igualar a 0 cada uno de los factores. Entonces tenemos a de x igual a 0 o b de x igual a 0 o c de x también igualado a 0. En términos generales, podemos tener cualquier cantidad de factores para lo que corresponde a la factorización completa de p de x, y como todo eso se encuentra igualado a 0, entonces el teorema del factor nulo nos permite igualar a 0 todos y cada uno de esos factores. El cuarto y último paso será resolver para x cada situación del paso anterior. Con esos valores se conforma el conjunto solución de la ecuación, o sea, los valores de x que hacen cierta esta igualdad, que p de x sea igual a 0. Bien, estos son los pasos que vamos a utilizar para resolver ecuaciones polinomiales mediante factorización. Vamos a ver enseguida la realización de dos ejemplos, y en los videos que siguen veremos la solución de los demás. Vamos a resolver el primer ejercicio. En este caso tenemos una ecuación polinomial de grado 2. Es lo que se conoce en álgebra como una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Como podemos observar, ya tenemos el 0 en el lado derecho, es decir, ya tenemos todos los términos agrupados al lado izquierdo, o sea que toda esta expresión es lo que llamamos p de x en los pasos anteriores. Procedemos ahora a factorizar este polinomio. Bueno, más exactamente se trata de un binomio,
y es allí donde examinamos los principales casos de factorización. Recordemos que el primero que se debe inspeccionar es el caso número 1, llamado factor común. Efectivamente, aquí podemos extraer factor común. Para 3 y 12 tenemos factor común 3 y para x al cuadrado y x recordemos que se extrae la letra de menor exponente, o sea x. Entonces 3x es el factor común que tenemos en este binomio. Abrimos el paréntesis y escribimos lo que queda después de que 3x abandona cada término. Para el caso del primero nos queda x y para el caso del segundo término tenemos 4. Entonces hemos factorizado completamente la expresión que tenemos al lado izquierdo del igual, o sea, lo que llamábamos p de x. Esta es la factorización. Aquí tenemos los dos factores y entonces procedemos a utilizar el teorema del factor nulo. Tomamos cada factor y lo igualamos a 0. Tenemos 3x es igual a 0 o x menos 4 igual a 0. Y vamos a resolver en cada caso para la variable x. En el primer caso tenemos que 3 está multiplicando con x, por lo tanto 3 pasa al otro lado a dividir. Nos queda x igual a 0 dividido entre 3. Eso nos da como resultado x igual a 0. Recordemos que 0 dividido entre cualquier número que no sea 0 da como resultado 0. Aquí tenemos ya un valor de x. Vamos para la otra pequeña ecuación que hemos obtenido, donde despejar x es sencillo. Simplemente pasamos el 4 que está restando al otro lado a sumar. Tendríamos 0 más 4, o sea que x es igual a 4. Estos dos valores de x, 0 y 4, constituyen lo que se llama el conjunto solución de esta ecuación y lo podemos escribir de la siguiente manera. Entramos ya a escribir la respuesta para esta ecuación. Tenemos que x puede tomar los valores 0 o 4. Los separamos por una coma entre ellos dos. Y allí tenemos lo que se llama el conjunto solución de esta ecuación. Como vemos, la factorización ha sido la herramienta que nos ha permitido llegar fácilmente a la respuesta de este ejercicio. Hemos utilizado el caso número 1 de factorización llamado factor común. Vamos ahora con la solución del ejercicio número 2. En este ejercicio vamos a comenzar por trasladar los términos que tenemos en el lado derecho al lado izquierdo. Entonces tendremos x al cubo más x menos 2x al cuadrado menos 2. Hacemos transposición de términos de modo que en el lado derecho nos quede el número 0. Y ahora nos vamos a concentrar en la factorización de este polinomio de 4 términos. Haciendo la revisión de los 7 principales casos de factorización, encontramos que el caso número 2, llamado factor común por agrupación de términos, es conveniente para factorizar este polinomio. Vamos entonces con la agrupación de los términos. Recordemos que eso se hace con paréntesis. Agrupamos los dos primeros términos y vamos a agrupar los dos siguientes teniendo la precaución de cambiar el signo interno. Cambia de menos a más porque afuera nos queda signo menos. Entonces hemos realizado la agrupación de términos. Vamos ahora a extraer factor común del primer grupo formado.
Aquí tenemos como factor común la x. X es factor común de x al cuadrado más 1. Y pasamos al segundo grupo para extraer también el factor común, que en este caso es el número 2. 2 es factor de x al cuadrado más 1. Y todo esto se encuentra igualado a 0. Ahora realizamos la factorización de toda esta expresión. Observamos dos términos separados entre sí por este signo menos, y en los dos términos observamos repetida la expresión x al cuadrado más 1, o sea que ella se convierte ahora en el nuevo factor común. Escribimos x al cuadrado más 1, que será factor de x menos 2. Si hacemos la revisión de esos dos factores, encontramos que no es posible factorizar nada más. Entonces allí tenemos la factorización completa de esta expresión, que es la que habíamos llamado p de x en los pasos enunciados. Llega el momento de aplicar el teorema del factor nulo. Entonces vamos a igualar a 0 cada uno de los factores obtenidos. Tenemos x al cuadrado más 1 igual a 0, o x menos 2 igual a 0. Y vamos a resolver para x en cada caso. En la primera igualdad que tenemos, hacemos el siguiente análisis. Para que esto efectivamente nos dé 0, necesitamos que x al cuadrado valga menos 1. Sí, porque sabemos que menos 1 más 1 es igual a 0. Pero en el conjunto de los números reales, ningún número elevado al cuadrado nos va a dar como resultado una cantidad negativa. Por lo tanto, por este lado, podemos afirmar que x no tiene solución. O, en otras palabras, x es igual al conjunto vacío. Repetimos, porque no hay ningún número real que satisfaga esta igualdad. Ningún número real elevado al cuadrado nos va a dar como resultado menos 1. Entonces procedemos a resolver la otra igualdad. De aquí, para despejar x, simplemente pasamos el 2 que está restando al otro lado a sumar con el 0. Y obtenemos x igual a 2. Entonces, con esto ya podemos establecer lo que se llama el conjunto solución para esta ecuación polinomial, una ecuación de grado 3. Tenemos que el único valor que sirve es x igual a 2, porque como decíamos, por este lado no obtuvimos ninguna solución. Entonces, en definitiva, tenemos que el conjunto solución es x igual a 2. Recordemos que esto se llama un conjunto unitario, porque consta de un solo elemento. Bien, con esto damos por terminado este video, donde hemos solucionado las dos primeras ecuaciones polinomiales propuestas mediante la factorización. En el siguiente video vamos a resolver las ecuaciones número 3 y 4.